Muy buenas tardes, queridos hermanos. Queremos desearle un feliz sábado en esta hora. Pues están comenzando las horas del sagradas, así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta hora para alabar al Señor. Así que, pues bueno, también estamos con mi amigo Luismer y pues juntos vamos a entonar alabanzas al Señor, pero no sin antes pedir la bendición divina. Así que donde están, inclinen sus rostros, vamos a hacer una corta oración. Querido Padre Celestial, Señor, en esta hora imploramos tu presencia, tu bendición y que en cada momento, Señor, tú puedas acompañarnos, en especial en este día sagrado, y pues que todos los cantos que se entonen en esta hora para tu nombre puedan ser de bendición, Señor, y bueno, que sean para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. 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 Bueno, muy bien. En esta hora vamos a comenzar entonando el himno número 93, Hubo uno que quiso. Ese ser que quiso morir por nosotros es Cristo Jesús. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados lavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó. Amén. Realmente el Señor nos amó muchísimo. Así que pues cuánto le tenemos que alabar, ¿no? Y así como Él murió por nosotros, no solamente nos ofrece la salvación como un regalo gratuito, sino que también nos acompaña en nuestro caminar cristiano y se convierte en nuestra roca. Así que bueno, hermanos, vamos a entonar el himno número 401. Eterna roca es mi Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad.
nuestra roca eterna es Jesús. Y no solamente eso, sino que también es nuestro Salvador, Redentor, amigo, nuestro Padre, es nuestro todo, ¿sí? Y bueno, recordando todavía el sacrificio que Él hizo por nosotros, vamos a entonar el himno número 297, el cual titula Salvado con sangre por Cristo. Y realmente tenemos muchas razones por las cuales alabar al Señor, no solamente en lugares así, en todo, en nuestra vida entera. Salvado con sangre por Cristo, me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Seguro estoy de que en gloria veré al autor de la ley. Me guarda en su misericordia, elevo mi canto al Rey. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Amén. Y teniendo tantas razones para alabar al Señor, para cantarle, para vivir por Él, pues contendamos siempre por esta fe que tenemos en nuestras manos y pues al final recibiremos la recompensa en el Señor, vivir para siempre con Él. Así que bueno, vamos a entonar el himno número 508. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque
dando, ¿no? Tantas razones por alabar al Señor, para cantarle, y pues con este sentimiento en el corazón, empecemos este sábado y pues empecemos específicamente este programa, y pues que el Señor los pueda bendecir y pueda llenarles de su Santo Espíritu. Feliz sábado, hermanos. Todo el mundo aguarda con preocupación. Todo colapsa y está cambiando el corazón. Todo está oscuro y falta la luz. ¿Dónde está el pueblo que debiera brillar? Aquí me tienes, Señor. Mándame a mí con la respuesta que viene de ti. Aquí me tienes, Señor. Envíame a mí con la respuesta que necesitan saber, para dar de comer a los pobres y vestir al que desnudo está, para dar libertad a los que atrapados están en su mal. Aquí me tienes, Señor. Mándame a mí con la respuesta que viene de ti. Aquí me tienes, Señor. Envíame a mí. Toma mi vida, mis manos, mi voz. Aquí me tienes. Todo el mundo aguarda con preocupación. Todo colapsa y está cambiando el corazón. Todo está oscuro y falta la luz. ¿Dónde está el pueblo que debiera brillar? Aquí me tienes, Señor, aquí estoy. Aquí me tienes, Señor, dispuesto a servir. Mándame a mí para hablar con la respuesta que viene de ti. Aquí me tienes, Señor.
Buenas noches, queridos hermanos, tengan un feliz sábado. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios y bueno, quiero extender un saludo y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Esta tarde de sábado, este inicio, este santo día del Señor, quiero contar una historia que se encuentra en el libro de los Jueces, y la historia de Débora y Barak. Y quizá algunos de ustedes ya la han leído, y es interesante saber cómo Dios liberó al pueblo de Israel de antaño. Y bueno, vamos a ver esta noche otro aspecto de esta historia y cómo esa historia es nuestra historia también. Bueno, mis amados hermanos, antes me gustaría tener una palabra de oración para pedir a Dios que nos enseñe a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Querido Señor, es un placer saber, entender que tú estás allí para nosotros, que tú estás dispuesto a ayudarnos en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, pero también sabemos que estás en los mejores momentos. Así cuando leemos la palabra y encontramos tesoros, y nuestro corazón salta de alegría al ver esas preciosas verdades, tú estás allí. Agradecemos por el hermoso don de la vida que nos regalas y pedimos que guíes a tu pueblo y nos guíes en esta tarde. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 11, dice así: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento ha sido dejado como ejemplo para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué fueron dejadas como ejemplo y por qué fueron dejadas como modelo para nosotros? Porque Dios, en su infinita sabiduría, quería advertirnos de los peligros finales y también de las promesas preciosas de liberación de Israel de antaño y de su pueblo en los siglos pasados. Esos son algunos bosquejos generales, pero podríamos ver muchos más. Pero todas las cosas que le acontecieron al pueblo en el tiempo pasado fueron escritas como testimonio. Dice ahí, para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros, para advertirnos a nosotros, para quienes han alcanzado los fines o el fin de los siglos. Y creo que estamos en la recta final. Yo lo creo así. Y bueno, siendo dicho estas cosas, me gustaría leerles un salmo que se escribe acerca de Débora y de Barak. Está en el capítulo 83 y es el versículo 9. Dice así: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín, en el arroyo de Cisón. Interesante. En este salmo se nos está contando ciertas victorias que tuvo el pueblo de Israel, y de hecho Barak y Débora eran del pueblo de Israel. Y ellos eran los líderes en un momento donde hubo una crisis en el pueblo. Dios les llamó y ellos prepararon al pueblo para defenderse de estos enemigos. Acá nos menciona algunos: Madián, Javín y Sísara. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Qué significan o qué representan para nosotros hoy? Es lo que vamos a empezar a escudriñar a continuación. Así que vamos con nuestra historia. Se encuentra en el libro de Jueces,
Jueces el capítulo 4. Jueces es el séptimo libro de la palabra de Dios, de la Biblia. Jueces capítulo 4, y mi Biblia tiene un subtítulo. Dice: Débora y Barak liberan de la opresión de los cananeos del norte. Dice el versículo 1. Y después de la muerte de Ahod, un libertador de los hijos de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Y él habitaba en Jaruset de los gentiles. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Tenemos varias situaciones. Uno, los hijos de Israel caen. ¿En qué aspecto? Hacen lo malo delante de los ojos de Jehová. Y el versículo 2 dice: y Jehová los vendió, o Jehová permitió que sus enemigos se vengaran de ellos, que sus enemigos los afectaran, ¿no? Los invadieran, los robaran, les habrían puesto tributo a pagar. Pero esto fue porque ellos se apartaron de la presencia de Dios y empezaron a adorar quizá dioses extraños, empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer, y Dios simplemente tuvo que retirar su protección. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Que Jehová los vendió a un rey, nos menciona su nombre, su rey el nombre es Javín, nos dice dónde reina, Canaán, y también nos dice el cual reinó en Hazor. En este caso Hazor sería como la ciudad donde estaba el rey Javín, el rey de Canaán. Y nos dice algo más, que este rey tenía un capitán, y este capitán se llamaba Sísara. El versículo 3, estamos recapitulando, ¿no? Nos dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque ya iban 20 años de sometimiento y de sufrimiento, y clamaron, le pidieron al Señor con angustia que les liberara. Porque estos pueblos cananeos del norte los afligían, y dice aquí que tenían 900 carros errados. Y en los tiempos antiguos los carros eran muy temidos, ¿no? Y este rey tenía 900. El pueblo de Israel no podía hacer nada ante este poder militar. Ese es el contexto de la historia. Ahora vamos a empezar a desglosar un poco estos versículos y ver cuáles son las lecciones, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 10, cuáles serán esas lecciones que Dios quiere que aprendamos de aquí. Bueno, podríamos decir la primera, ¿no? No nos apartemos voluntariamente de la protección y de la presencia de Dios, porque cuando pecamos voluntariamente nos quitamos de su presencia, así como el pueblo de Israel pecó y se apartó, y por eso llegaron estos enemigos invasores. Ese es un punto, ¿no? Dice: y Jehová, el versículo 2, los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. Vamos a ver las características de este rey. Recordemos que la palabra de Dios, recordemos que en la Biblia un nombre significa o me habla de la cualidad, ya sea física o ya sea intelectual, o bueno, me menciona diferentes detalles de un personaje. Y no solamente eso, de alguna región, de alguna ciudad, de diferentes cosas. Javín significa inteligente. Un nombre muy interesante, y de hecho es un nombre bueno. Javín significa inteligente, pero ahora esta inteligencia está siendo usada para atacar al pueblo de Dios, por decirlo así. Es una inteligencia malévola.
Javín, inteligente. Dice algo más, separar mentalmente o distinguir. Me pareció muy interesante esta definición que nos da la concordancia. Ustedes la pueden buscar en su Strong. Es el número 2985. Y este rey, Javín, inteligente, pero ¿cómo así que separar mentalmente? Por ahí hay un dicho, y de hecho es quizá un eslogan de alguna organización que dice, divide y triunfarás. Este rey inteligente atacó al pueblo de Dios y también muy seguramente generó división dentro del pueblo de Dios para poder triunfar. Solamente es algo que menciono de lo que nos habla de su nombre. También significa distinguir. Era un hombre, o este nombre Javín significa distinguir, que es alguien que tiene entendimiento, ¿no? Que puede discernir las situaciones. También significa entender, apto, atento, buscar, comprender, discernimiento. Todas estas cualidades o todas estas palabras que acabamos de leer son el significado de Javín, el enemigo del pueblo de Dios. Muy interesante. Eso nos lleva a pensar, ¿cómo es nuestro enemigo hoy? ¿Cuál es el enemigo del pueblo de Dios? ¿Cuál es el enemigo de nosotros como cristianos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Será que él no es inteligente? ¿Será que él, no sé, muchas veces quizá podemos subestimarlo, pero la Biblia nos presenta que los enemigos del pueblo de Dios, y en este caso el rey Javín, ahora era un rey, ¿no? Era una persona astuta, inteligente, capaz de discernir, de separar para triunfar. Eran cualidades de este personaje, pero vamos a continuar. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Entonces ahora tenemos que él reinaba, o la ciudad capital era Hazor, ¿sí? donde él estaba reinando. La palabra Hazor, su significado es aldea o patio. Ese es lo que nos dice la concordancia. Pero tiene algo más. Dice, como encerrado por una cerca. Y bueno, es algo que me hacía pensar, ¿por qué este rey estaba encerrado en una ciudad? ¿Sí? Ahora, él es inteligente, ¿verdad? Rey, muy astuto, encerrado en su ciudad, que era Hazor. Pero, ¿por qué motivo? Bueno, en la antigüedad las ciudades tenían que ser amuralladas, ¿no? Pero la Biblia quizá aquí nos está queriendo decir algo más. Una persona inteligente que planea y desarrolla ideas para ir en contra del pueblo de Dios no lo puede hacer de una forma abierta, así como nuestro enemigo, como Satanás. Cuando él ataca, cuando él quiere destruir al pueblo de Dios, no muchas veces se presenta como un dragón, muchas veces se presenta como ese lobo vestido de oveja, y así es como obtiene mejores resultados. Pero es algo sutil, él es muy sutil, y la Biblia nos está diciendo que este enemigo del pueblo de Israel estaba encerrado en una ciudad, ¿sí? Hoy, si alguien quiere atacar un ejército, los planes son en secreto. Los planes son en un lugar donde nadie se puede enterar, donde nadie puede saber. Y eso es importante. Satanás hoy engaña al mundo entero y su mayor éxito es que la mayoría no saben que son engañados. Pero hay una forma como los podemos descubrir, y eso es con la santa palabra de Dios. Dice algo más, el versículo 2. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Bueno, acá hay otra palabra más, ¿no? Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara,
y él habitaba en Jaroset de los gentiles. Miren que tenemos algo más. No solamente tenemos al rey, que el rey de Canaán, tenemos que él está en la ciudad, podemos decir que es la ciudad capital, pero él tiene un capitán, el capitán de su ejército, y este se llama Sísara. Y Sísara está en Jaroset de los gentiles, según lo que nos dice este versículo. Ahora, Jaroset también tiene un significado especial. Dice aquí, aldea rodeada con una estaca, separada del campo abierto. Muy interesante, ¿verdad? Esta ciudad también era, o esta región, aquí nos menciona que era como una aldea, pero como rodeada con una estaca, separada del campo abierto. Y esta palabra, esta Jaroset de los gentiles, viene de una raíz, bueno, no lo sé pronunciar muy bien, está en hebreo, pero es Kiarash, y significa fabricar, idear. Y la concordancia especifica, ¿no?, de lo que significa esta palabra. Idear en sentido malo. Idea de secreto. Guardar silencio. Y luego nos dice, bueno, y tenemos que el capitán del ejército del rey Javín habitaba en Jaroset de los gentiles. Entonces la Biblia nos empieza a dar diferentes cualidades de los enemigos del pueblo de Dios, de los enemigos de Dios. Y es interesante cómo nosotros podemos descubrir, porque estos personajes son tipos de nada más y nada menos que el enemigo de las almas, Satanás, el diablo. ¿Sí? Me gustaría, antes de avanzar, leer de el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 258. Y nos habla un poco acerca de lo que hace Satanás. Y vamos a ver cómo lo que hemos leído y las características de los nombres que hemos analizado se parecen mucho a lo que nos relata la hermana Elena en este capítulo, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar. Este capítulo se llama El engaño de las riquezas, página 258, Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Si los profesos y cristianos estuvieran libres de error y fueran fervientes en sus esfuerzos por promover la gloria de Dios, ¿qué agitación se produciría en las filas del enemigo? Dice aquí, Satanás es sincero y diligente en su obra. ¿Cómo dice? Satanás es diligente y sincero en su obra. No quiere que las almas se salven. No quiere que se quebrante el poder que ejerce sobre ellos. No solamente pretende hacer las cosas, las hace en serio. Observa a Cristo cuando invita a las almas a acudir a Él para que tengan vida, y es diligente y celoso en sus esfuerzos para impedir que acepten la invitación. No dejará medios sin usar para impedir que dejen sus filas y se pasen a las de Cristo. Satanás es diligente y sincero en su obra, ¿no? Sigue diciendo un poco más adelante. Satanás hace todo lo que puede para impedir que las almas acudan a Cristo, el que fue una vez un ángel muy honrado en el cielo, y aunque ha perdido su santidad, no ha perdido su poder. Me parece impresionante esta declaración. Satanás quizá ha perdido su santidad, pero no ha perdido su poder. Ejerce ese poder con terribles efectos. No espera que su presa acuda a él, va en pos de ella. No siempre, dice acá, ostenta el feroz aspecto de león, pero cuando quiere lograr sus mejores resultados, se transforma en un ángel de luz. Con toda facilidad puede transformar el rugido del león en los argumentos más convincentes o en el más suave susurro.
A menudo esconde sus trampas y atrae mediante engaños placenteros. Interesante, ¿verdad? Dice aquí la parte final. Encanta y seduce a muchos, adulando su vanidad. Y salto, dice aquí, después de cada paso que se da en la senda descendente, Satanás tiene alguna otra tentación especial para conducir las almas aún más lejos por el camino equivocado. La Biblia y el Espíritu Profecía son claros, ¿no? Satanás es sincero, diligente, es su obra, no ha perdido su poder. Y cuando quiere lograr mejores resultados, se disfraza como ángel de luz o nos habla de una forma quizá cariñosa, pero nos habla con engaño. Por eso es tan importante que nosotros nos aferremos a la palabra y nosotros cada día podamos adquirir y memorizar y experimentar de estas preciosas gemas de la verdad para mantenernos en guardia contra el enemigo de las almas. Y si volvemos a nuestra historia, estos son los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora, ¿cómo haremos y cómo hará el pueblo de Dios para liberarse de toda esta trama infernal en su contra? ¿Cómo haremos hoy nosotros para liberarnos del actual Javín, del actual capitán de ese ejército, del actual Císara? ¿Cómo haremos para descubrir cuáles son esos planes que se traman en su ciudad capital? ¿Cómo haremos nosotros para descubrir cuáles son esas ideas malas que ellos desarrollan para atacar al pueblo de Dios? Son cosas muy interesantes, ¿no? Y nosotros somos llamados a descubrirlas. Hay algo más. Sin perder Jueces, me gustaría que ustedes me acompañaran al libro de Isaías, el capítulo 8. Y él nos habla el versículo 12 de no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Bueno, el contexto de este versículo es diferente, pero me rescató una palabra, conspiración. Dentro de esta ciudad se conspiraba contra el pueblo de Dios. Y quiero leer el comentario bíblico de Isaías 8, versículo 12. El subtítulo dice, hombres y ángeles caídos en la misma conspiración. A causa de su apostasía, hombres caídos y ángeles caídos están unidos en una misma conspiración para trabajar en contra del bien. Se han unido en desesperada compañía. Satanás se esfuerza para formar, con la ayuda de sus malos ángeles, una alianza con hombres que afirman que son piadosos y así los deja en la iglesia de Dios. Él sabe que si puede introducir a los hombres como introdujo a los ángeles a que se unan en rebelión mientras aparentan ser siervos de Dios, tendrá en ellos sus mejores aliados en su empresa contra el cielo. Bajo el nombre de piedad, puede inspirarlos con su propio espíritu acusador y los induce a acusar de mal y engaño a los siervos de Dios. Son sus detectives especializados. Su obra es la de crear rencillas familiares, presentar acusaciones que engendran discordia y amargura entre los hermanos de iglesia. Hace que las lenguas sirvan activamente a Satanás. Siembra semillas de disensión, observando lo malo y comentando lo que produzca discordia. Qué increíble relato, ¿no? Y me hace temblar porque, digo, ¿puedo ser yo en algún momento un agente activo de Satanás? Sembrando discordia, división, cizaña, siendo participante de la desgracia y quizá el dolor ajeno y más dentro de los hermanos, con críticas, con palabras duras, mordaces.
Son cosas que nos están diciendo aquí este comentario, y vemos que Satanás tiene muchos agentes y su objetivo es destruir al pueblo de Dios, y su objetivo es hacerlo de muchas formas. Sí, como leímos en Testimonios para la Iglesia, como lo estamos leyendo ahora, que puede usar agentes dentro de la misma iglesia y usa a sus ángeles malos, usa a sus demonios. Y todo esto Él lo planea, porque Él quiere buscar tu caída y Él quiere buscar mi caída. Hasta el momento hemos visto un poco de ese carácter malévolo, ¿no? Del enemigo de las almas. Pero hay más cosas que nosotros podemos descubrir, ¿sí? Si regresamos a nuestra historia, queridos hermanos, dice el versículo, ¿no? Que Jehová, el versículo 2 de Jueces 4, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinaba en Hazor. Ya vimos la conquista, ya vimos qué significa Hazor, ¿sí? Aldea o patio, pero significa como encerrado por una cerca. Pero en la palabra de Dios, ¿dónde más está Hazor? Es una ciudad, sí, y ya sabemos que en esa ciudad estaban los enemigos de Dios, pero ¿será que Hazor solamente estaba en esa historia que estamos compartiendo? ¿O será que antes ya había o existía un conflicto entre Hazor y el pueblo de Israel? Pues vamos a descubrirlo. Y la historia está en Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 1 al 15. Bueno, quizá no los vamos a leer todos, pero vamos a hacer la comparación, ¿sí? Dice el subtítulo de mi Biblia: Conquistas al norte del país. Y eso es interesante, porque esta guerra contra estos cananeos es particularmente llamativa, porque ellos se encontraban al norte y Hazor se encontraba al norte. Por lo tanto, el rey Jabín estaba al norte. Este rey, enemigo del pueblo de Dios, y recordemos, en la Biblia nos habla de un enemigo del pueblo de Dios que está ubicado al norte, ¿sí? Hablando en sentido figurado, ¿no? Recordemos que Satanás también quería suplantar a Dios y quería montar su trono, de hecho, donde estaba el trono de Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Isaías que su trono estaba a los lados del norte, en Isaías capítulo 14. Entonces aquí ya empezamos a ver muchas relaciones muy interesantes. Dice el versículo 1 de Josué 11. Oyendo esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Axfat. Y bueno, les voy a contar un poquito. Se estaban juntando varios reyes que citó el rey Jabín, rey de Hazor, para enfrentar al pueblo de Israel en la época de Josué. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Jueces, también hay un rey Jabín, pero no es el mismo rey Jabín, porque aquí ya pasaron años, quizá han pasado 1 siglo y medio, 2 siglos, no lo sé, pero no es el mismo rey, particularmente también se llama Jabín. Y en la época de Josué también había un rey del norte que quería hacer guerra contra el pueblo de Dios, que habitaba en Hazor. Recordemos que Jabín significa inteligente, y él hace algo particular, empieza a citar a muchos pueblos para que se unan todos contra el remanente o el pueblo de Dios. Interesante, ¿no? Dice el versículo 2, y a los reyes que estaban en el norte de las montañas y en la llanura del sur, y el Cineret, y de los llanos, y de las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en la tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos
y carros. Y cuando todos estos reyes se reunieron, vinieron y acamparon juntos frente a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Este rey Javín cita a todos, a los del norte, a los del sur, a los del este y a los del oeste. En otras palabras, la Biblia nos menciona, y el número 4 está relacionado con los puntos cardinales de la tierra. Él juntó a todos los pueblos que tenía a su disposición de los 4 puntos cardinales para atacar al pueblo de Israel. Y eso proféticamente no va a volver a pasar, que el rey Javín actual va a juntar a todas las naciones de la tierra de los 4 puntos cardinales para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Este rey inteligente, este rey que hace conspiración. Son patrones muy interesantes, ¿verdad? Si avanzamos en la historia, Josué junta al pueblo de Israel y los vence. Josué logra la victoria y es interesante porque Josué destruye algunas de las ciudades de estos reyes que se juntaron contra él, pero él hace algo especial con Hazor. Él hace algo con Hazor que no hace con las otras ciudades. Y vamos a leer el versículo 10. Y volviendo Josué en el mismo tiempo a Hazor, e hirió a espada a su rey. O sea que este rey Hazor murió, por eso les decía, este rey Javín murió. Por eso les decía que este es diferente al de la historia que estamos analizando en Jueces. Pues Hazor había sido antes la cabeza de todos esos reinos. Hoy también tenemos una ciudad cabeza de todos los reinos, ¿no? Y una iglesia cabeza de todas las iglesias, que es enemiga del pueblo de Dios. Y dice aquí lo que hizo Josué: e hirieron a espada todas las almas que había en ella, en Hazor, destruyéndoles por completo. No quedó nada que respirase, y a Hazor pusieron a fuego. ¿Cuál fue la condena y qué fue lo que hizo Josué con Hazor? Dice que puso esta ciudad a fuego y con la espada le quitó la vida al rey Javín, que él había juntado a todas las naciones en contra del pueblo de Israel. Estaba haciendo un juicio. Y son cosas muy interesantes porque tenemos que preguntarle a la Biblia, bueno, ¿por qué Josué hace este juicio en particular con la ciudad de Hazor? Porque habían otras ciudades donde ellos derrotaban a los enemigos, pero no quemaban las ciudades. Esas ciudades era para que ellos entraran y vivieran allí. Ese era de una otra forma también el plan de Dios, ¿no? Que ellos no tenían que llegar a construir, sino iban a despojar a sus enemigos y iban a vivir en sus ciudades. Pero Hazor la quema, Hazor la destruye. Y bueno, y allí estaba el rey que había llamado a todas las naciones de los 4 puntos cardinales para atacar al pueblo de Dios. Entonces tenemos que empezar a descubrir tipos en la Biblia. Y yo solamente voy a mencionarles, queridos hermanos, donde se nos habla, donde encontramos estas comparaciones en la Biblia y nosotros podemos tener una comprensión un poco mayor de lo que será en los tiempos finales el juicio de Dios contra el actual Javín. Nos dice Jeremías capítulo 49, versículos 28. Jeremías 49, el versículo 28 en adelante. Dice, de hecho, acá hay un subtítulo, dice profecía concerniente a Cedar y a Hazor. De Cedar y de los reinos de Hazor, los cuales hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, así dice Jehová, levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Voy a saltar al 30. Huid, escapad muy lejos, habitad en los lugares profundos, oh moradores de Hazor. Interesante porque este versículo dice, huid, escapad muy lejos. ¿Y recuerdan el mensaje de los 3 ángeles? Que nos invita a huir o a salir de una ciudad en especial que se llama Babilonia. Dice, huid y escapad muy lejos, habitad
en lugares profundos, oh moradores de Hazor, dice Jehová. Y acá, bueno, Dios está usando a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir Hazor. Dice Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó consejo contra vosotros, y contra vosotros ha formado designios. Levantaos, subid a gente pacífica, que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tienen puertas ni cerrojos, que viven solitarios, y serán sus camellos por presa, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, serán lanzados hasta el postrer rincón, y de todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová. Y Hazor será guarida de dragones, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Esa es la condena que nos habla el profeta Jeremías contra Hazor. Interesante, ¿verdad? Primero llama a salir de esa ciudad y también dice que nada va a vivir allí, que nadie va a vivir allí y va a ser totalmente destruida. Y en la Biblia también nos relata que hay otras ciudades que van a ser destruidas, que van a ser desoladas y que también van a ser quemadas a fuego. ¿Sí? Isaías, voy a mencionar los versículos nada más. Isaías capítulo 13, versículos 19 y 22. Y también Apocalipsis capítulo 17, versículos 1, 2, 16 y el capítulo 18, el versículo 2, nos hablan de la caída de Babilonia y nos dicen que será habitación de toda ave inmunda y aborrecible y que va a ser enjuiciada y no se va a volver a levantar jamás, no va a ser construida nuevamente. Esa fue la profecía contra Hazor y esa fue la profecía contra Babilonia y es la profecía contra la actual Babilonia, la Babilonia espiritual, que va a ser derrotada, va a ser destruida y no se va a volver a levantar. Y es una promesa preciosa porque estos son los enemigos del pueblo de Dios. Y aunque desarrollen planes astutos y planes inteligentes y se escondan y los tramen, ellos van a caer. Y leímos, ¿no?, que ellos estaban a los lados del norte. Hicimos una analogía que Satanás quería montar su trono al lado del norte. Por lo tanto, este falso rey del norte también va a caer. Es lindo, ¿no?, ver cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Y no solamente eso. En la Biblia también encontramos cómo serán los tiempos finales. Recordemos el versículo con el que abrimos esta noche, 1 Corintios capítulo 10, donde nos dice que estas cosas fueron dejadas para nuestra enseñanza. Son lecciones para que nosotros aprendamos y para que nosotros nos preparemos contra estos engaños sutiles, pero fabricados en mentes inteligentes para el mal. Bueno, hemos desglosado un poco, ¿no?, lo que es los enemigos del pueblo de Dios, pero el tema de esta noche no se llama Javín y Sísara, que viven en Hazor. No, el tema de esta noche se llama Débora y Barak. Entonces vamos a desglosar esta segunda parte porque vemos los enemigos de Dios. Ahora vamos a ver al pueblo de Dios y qué papel fundamental cumple en este conflicto. Dice el versículo 3 de Jueces capítulo 4. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y luego nos dice, y gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Qué interesante, ¿no? Tenemos aquí que en este tiempo de gran crisis, donde los enemigos de Dios no solamente los oprimían con la fuerza,
sino también los oprimían quizá con una presión psicológica, por lo que hemos visto. Gobernaba una mujer en el pueblo de Israel. Y nos dice su nombre, dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. ¿Qué significará, qué significado tendrán estos nombres? ¿Y qué significará para nosotros hoy? Vamos a descubrirlo. Ustedes lo pueden encontrar en su concordancia con el número 1696 y significa en el sentido de movimiento ordenado. Abeja, por sus instintos sistemáticos. Arreglar en el sentido de palabras. Hablar, aconsejar, anunciar, contestar. Qué lindo, ¿verdad? El nombre Débora significa en sentido de movimiento ordenado. Que yo les pregunto, si esta historia es la historia del tiempo del fin, y si ya analizamos a la actual Babilonia, en los pasos de Jasor y de su rey Javín, ¿cuál movimiento surgió ha surgido en este tiempo, en el fin del tiempo, que es ordenado? Porque acá nos dice que este nombre significa en sentido de movimiento ordenado. Es un movimiento que ha surgido, que ha crecido, y aparte de eso tiene otras características. Tiene movimientos o instintos sistemáticos, pero también arreglar en sentido de palabras. O sea que esta mujer, que era la juez de Israel en ese momento, ella y la que gobernaba Israel, era una mujer muy hábil para hablar, era una mujer inteligente para hablar, era una mujer ordenada, era una mujer que actuaba por instinto, pero un instinto sistemático, y era guiada por Dios. Esto es interesante. Pero Débora también significa hablar, aconsejar, anunciar y contestar. Les pregunto hoy, mis queridos hermanos, ¿será que en estos tiempos de tanto engaño, Dios no nos ha dejado consejos, no nos ha hablado, no nos ha anunciado lo que está ocurriendo y lo que está por venir? Claro que sí. Dios ha hecho estas cosas con su pueblo. Y Débora es un tipo de esa mensajera o esa consejera para nosotros hoy. Y también es un símbolo de la iglesia del tiempo del fin. Esto es importante. Ahora, hay algo más. Dice en el versículo 4 que ella era la que gobernaba en Israel en ese tiempo, pero luego dice que ella era esposa de Lapidot. ¿Cómo así? Ella tenía a su esposo, se llamaba Lapidot, pero lo interesante es que solamente menciona su nombre y no lo vuelve a mencionar. Y no hay otro nombre en la Biblia con el nombre de Lapidot. O sea, ¿quién fue ese personaje? Simplemente apareció y desapareció. ¿Por qué la Biblia da estos nombres? ¿Por qué la Biblia simplemente los pone? ¿O será que Dios nos quiere dar un mensaje? Quiero decirles cuál es el significado de Lapidot. Brillar, flamígero, lámpara o llama, antorcha, relámpago, arder o tea. Y es lindo porque todos estos elementos están relacionados con el fuego. Y de hecho Lapidot es flamígero, lámpara o llama, pero también significa brillar. Y todas estas cualidades, de hecho, son cualidades del Espíritu Santo. Y lo lindo es que Débora está en una unión legal porque tiene un esposo y este esposo se llama Lapidot. Dios para el tiempo del fin levantó una profetisa, ¿verdad? Que nos ha aconsejado, que nos ha amonestado, que ha dejado tantos libros como el Espíritu decía, con tantos mensajes para nuestra protección y para que estemos en guardia contra el enemigo de las almas. Pero no solamente eso, esa mujer, Elena G. de White, y este movimiento final
que Dios ha levantado, en este caso es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está íntimamente relacionada con el don profético, con el espíritu de profecía. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo hacemos nosotros para aprender y para recibir consejos? Debemos estudiar la palabra y debemos estar dentro del pueblo de Dios o de la iglesia que Él levantó y estableció en ese tiempo final. Esto es Débora y esto es su esposo Lapidot. Ella era la gobernadora de Israel en ese tiempo. Y dice algo más. Y ella se sentaba bajo la palmera de Débora. Es decir, el versículo 5, entre Rama y Betel. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Los hijos de Israel iban a buscarla para conocer juicio, para conocer palabra de Jehová. Pero ellos iban a conocer juicio. Y les pregunto, hoy no está el pueblo de Dios o el último pueblo de Dios o la última iglesia, no es la Odisea. ¿Y recuerdan qué significa la Odisea? Pueblo del juicio. Por eso, hermanos, cada vez vemos que esta historia es nuestra historia. Estamos en el pueblo del juicio, donde Dios está desarrollando un juicio en el cielo, y aparte de eso, Él no quiere que nosotros seamos hallados injustificados, sino que seamos justificados en su juicio. Y quiere que estemos en guardia contra los engaños de Satanás. Y por eso nos ha dejado una mensajera, nos ha dejado el don de profecía, nos ha dejado su palabra y ha instituido una iglesia remanente. Interesante, ¿verdad? Dice que ella, la juez de Israel, se sentaba bajo la palmera de Débora. O sea, bajo la palmera de su nombre mismo, ¿no? Qué particular. Y recordemos que una de las cualidades de Débora, o sea, de lo que nos dice su nombre, que significa es hablar, aconsejar y anunciar. Pero ¿qué significará o qué representa la palabra o qué será una palmera, ¿no? En la Biblia? El significado de la palmera, cuando nosotros buscamos en la concordancia, es estar erecto o estar recto. Y eso me habla de palabras rectas o un juicio recto. Pero vamos a descubrir también qué significa una palmera en la palabra. Y el versículo por excelencia que podemos encontrar es Salmos capítulo 92, el versículo 12. Salmos 92, 12. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Y el comentario es muy hermoso, ustedes lo pueden tener en su Biblia, de que el justo florecerá y crecerá como la palmera. Y hoy en día, si nosotros hacemos caso a los consejos que Dios nos ha dado y aceptamos sus amonestaciones, pues vamos a crecer en gracia y vamos finalmente a ser hallados justos en el juicio de Dios. Y Débora estaba en la palmera de Débora, y en ese lugar especial ella daba o hablaba juicio a los hijos de Israel, y ellos iban a buscarla donde ella se encontraba, ¿sí? Algo más para agregar, ¿no?, de ese versículo. Dice que esta palmera está ubicada en el pueblo de Dios, dentro del territorio de Israel, pero nos menciona dos ciudades. Dice que está ubicada entre Rama y Betel. Es tan increíble como la Biblia nos ubica hasta geográficamente en ciertos lugares. Es porque Dios nos quiere dar un mensaje. Ella está ubicada y aquí declaraba juicio. Y la gente llegaba aquí y luego podía ir en alguna de esas dos direcciones, o Rama o Betel. La palabra Betel, vamos a recordar, significa casa de Dios. Y la palabra Rama significa lugar alto. Y eso es importante porque en la Biblia un lugar alto
es un lugar donde se adora. Dios siempre quería que le adoraran en los lugares altos o en los montes. Generalmente el pueblo de Dios hacía los altares y también los enemigos del pueblo de Dios. Pero Rama significa lugar alto, pero no se especifica, como sede de idolatría, estar elevado o levantarse, hacer alarde altivo. Eso es lo que significa Rama. Entonces el pueblo de Israel llegaba donde la juez Débora, que tenía el don profético, y venían a juicio, venían a consultar, y ella les daba un juicio recto, y ya la gente tomaba su decisión, o iba a la casa de Dios o iba a la sede de idolatría. Y exactamente eso pasa hoy. Nosotros buscamos consejo de Jehová. Nosotros abrimos la Biblia, nosotros abrimos el espíritu de profecía y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? O háblame, ¿cómo debo proceder? ¿Cómo debo actuar? Y el Señor nos habla, el Señor te habla, el Señor me habla. Nos habla a través de su palabra y nos habla a través del espíritu de profecía. Y muchas veces lo que nosotros leemos, o como el Señor nos responde, quizá no nos guste. Pero yo tomo la decisión, o yo me voy en pos de lo que yo quiero y en pos de mis ídolos, o me voy a Rama, o me voy a Betel, a la casa de Jehová. Bueno, queridos hermanos, el tiempo ha pasado y la historia es más larga, la historia es linda. Y nos falta de hecho es descubrir uno de los personajes, ¿no? Y su nombre es Barak. Pero vamos a ir concluyendo con esta recepción de sábado. Dice el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y retírate hasta el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Entonces Débora hace un llamado especial y llama a un personaje, y este personaje se llama Barak. ¿Y cuál es la función de Barak? Liberar al pueblo de Israel y derrotar a los enemigos de Dios. Y él no lo va a hacer solo, lo va a hacer con 10,000 hombres. Interesante, ¿no? Porque la Biblia, el número 10, me relaciona con la ley de Dios, pero también el número 10 se relaciona con el remanente de Dios. Y había un grupo de 10,000 hombres que iba a usar Barak para destruir a los enemigos de Israel. Barak, vamos a hablar de lo que significa su nombre. Es relámpago, un destello, una espada reluciente, relumbrante, pulida con esplendor. Lindo, ¿verdad? Barak significa todo esto. Y son las cualidades no solamente de este libertador en ese tiempo, son las cualidades de nuestro Señor Jesús y de hecho son cualidades de su segunda venida. Mateo 24:27, Lucas 17:24 nos hablan de la venida del Hijo del Hombre, que va a ser como de oriente a occidente, como un rayo que atraviesa de oriente a occidente. Juan capítulo 12, versículos 28 y 29 nos hablan que la voz de Dios es como la voz del trueno. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice que la voz de los hijos de Dios es como la voz del trueno, porque Dios quiere hacernos a nosotros participantes de esta gran liberación. Y bueno, ¿por qué mencioné esos versículos? Porque son el significado de Barak. Entonces está relacionado con la liberación, con el poder de Dios y también con su segunda venida. Repasemos. Barak significa relámpago, un destello, una espada reluciente, la palabra de Dios, relumbrante, pulida con esplendor. La Biblia nos da muchos mensajes bellos, ¿verdad? Y quiero terminar diciendo algo más. ¿Por qué digo que Barak es un tipo de Jesús?
y porque Él está relacionado con la segunda venida. Porque la Biblia también nos menciona el nombre de Barak, el nombre del papá de Barak. Dice el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Y el nombre Abinoam ya no se menciona más adelante, simplemente la Biblia, así como lo hizo con el esposo de Débora, Lapidot, lo menciona y luego lo deja quieto. Es porque Dios nos quiere dar un mensaje allí. Y recordemos que nosotros debemos encontrar a Jesús en cada relato bíblico. Barak es un tipo de Jesús que va a ir a liberar al pueblo de Dios. Y tiene un padre, Jesús tiene un padre. Y en este caso se llama Abinoam, el padre de Barak. Y Abinoam significa padre de agrado o padre amable. ¡Qué bello! Y tenemos toda una tipología y tenemos toda la deidad trabajando en pos de la salvación del pueblo de Dios. Tenemos a Barak, un tipo de Jesús, de Dios el Hijo. Tenemos a Abinoam, un tipo de Dios el Padre. Tenemos a Lapidot, un tipo de Dios el Espíritu Santo. Y todos trabajando para la liberación del pueblo de Dios y para revelarle, para dar a conocer todos los planes del maligno, para que nosotros no caigamos en ellos. Preciosos mensajes. Al final, ellos logran una victoria decisiva, nada más y nada menos que en Sison, donde también la Biblia nos habla que será la batalla final o la batalla de Armagedón. Entonces, bueno, hermanos, hemos visto una historia tipológica y también hemos visto cómo Dios nos promete liberación al final. Y este sábado quiero recordar para ustedes, para mí, que Dios es fiel, que Dios no ha dejado nada oculto, Él nos ha revelado todas las cosas y Él desea que nosotros seamos parte de esos 10,000 hombres que se unen con Barak para la liberación final y para el mensaje final a este mundo. Dios les bendiga, ha sido un placer y me gustaría tener una palabra de oración para terminar. Querido Señor, querido Padre, gracias porque en tu palabra nos revelas y nos enseñas lo que ha de acontecer. También nos muestras cuáles han sido los medios y los mensajes que has dispuesto para nuestra salvación. Has levantado consejeros, has levantado un libertador y hoy nos haces un llamado más para ponernos en guardia contra las acechanzas del enemigo y salir victoriosos y vencer el pecado. Señor, bendice a cada una de las personas que me ve, bendice a sus queridos, a sus amados. Y en este sábado pedimos que seas tú quien obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos acercarnos más a ti. Mi deseo y mi oración en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.